Si aún no has visto la película, te recomiendo que la veas antes de seguir viendo este video, ya que contiene spoilers. La película Verónica, del director Paco Plaza, se estrenó en el año 2017. Sin dudas fue muy popular tanto en España como en Latinoamérica. La historia nos presenta a la protagonista, quien es una chica que se siente sola debido al reciente fallecimiento de su padre y por la ausencia de su madre, quien trabaja dobles turnos en un bar para poder sustentar a su familia. Por lo cual, Verónica es la encargada de cuidar a sus hermanos menores, las gemelas Lucía e Irene y el pequeño Antoñito. Durante un eclipse, Verónica y sus amigas juegan a la Ouija, ya que nuestra protagonista quería contactar con su padre. Durante la sesión, sus amigas retiran las manos del vaso que usaban como oráculo, porque se estaba calentando demasiado. Cuando el eclipse está en su pleno apogeo, el vaso se rompe, su sangre cae al tablero y Verónica entra en un trance y suelta un grito demoníaco, siendo este el principio de aterradores sucesos que la llevarán a su trágica muerte. Si ya viste la película o deseas saber más acerca de la historia real, prepárate porque a continuación te contaremos todo acerca del caso que inspiró a la película Verónica. Y asistimos al momento en el que la médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la Ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. Me conoces. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! El caso Vallecas toma su nombre del barrio de Madrid, donde en un piso de la calle Luis Marín se produjo una secuencia continua de fenómenos paranormales que también requirieron la intervención policial. Es uno de los casos más célebres entre los aficionados a los fenómenos ocultos en España y pasó a la historia por ser el primer caso de fenómenos paranormales documentado en un informe policial. El 14 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, muere en Madrid de forma sospechosa. Un año antes, la joven ha participado en una sesión de Ouija. Aunque los hechos que se muestran en la película difieren mucho de los hechos reales, la mayoría de lo que veremos en el film
está inspirado en los aterradores sucesos que vivió la protagonista de este caso. Se cuenta que Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente madrileña que vivía con su familia en un apartamento de Vallecas, comenzó a interesarse por los fenómenos ocultos. Y un día, en la escuela dirige una sesión de evocación de espíritus con una tabla Ouija. Fue descubierta por una profesora, que rompió la tabla en dos. Las chicas presentes en el lugar dicen que vieron salir humo negro del vaso utilizado en la mesa de Ouija, el cual fue inhalado por Estefanía. A partir de este momento, se dice que la adolescente comenzó a sufrir de insomnio, alucinaciones y ataques epilépticos. Estefanía describió extrañas formas humanas que acudían a verla de noche, sin rostro y cubiertas por un manto, pidiéndole que las acompañara. Sus padres la llevaron a diferentes hospitales, tratando de encontrar el motivo de su malestar, pero los médicos nunca pudieron encontrar nada. Durante el pico final de sus ataques, el 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana Marianela, quien terminó desplomándose en el suelo, con espuma saliendo de su boca. Al día siguiente, 14 de julio, Estefanía sufrió un severo ataque de catalepsia. La llevaron al hospital, entró en coma y esa misma noche falleció. La autopsia no logra explicar los motivos de su muerte, describiéndola en el expediente como una muerte súbita y sospechosa. Desde el momento en que muere Estefanía, los fenómenos paranormales en la casa de los Gutiérrez se acentuaron notablemente. La madre contó que escuchaba la voz de su difunta hija, llamándola desde las habitaciones de la casa, la risa de un anciano traspasando las paredes, vidrios rompiéndose sin explicación, objetos que se movían solos y puertas que se abrían y cerraban sin ningún motivo aparente. Una noche, la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto, la cual se encontraba colgada en la sala, se incendió misteriosamente, y lo más extraño de esto es que la parte que ardió únicamente era la que representaba su rostro, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos presentaron daño alguno. El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegaban al lugar en horas de la noche, encontrando a toda la familia fuera de la vivienda bajo la lluvia y sumamente aterrorizados. Mientras un par de agentes se quedaron afuera con ellos y escucharon toda la historia de sus bocas, el inspector Negri y otros 2 agentes entraron al apartamento. El informe del inspector se ha convertido en uno de los documentos más importantes entre los entusiastas del ocultismo. Ese reporte describe la puerta de un armario que se abría violentamente a pesar de estar cerrada con llave, rozando los rostros de 2 agentes. En él se habla de ruidos muy fuertes provenientes del balcón. También se cuenta de una extraña baba marrón que se había formado en una mesita de noche. El informe también describe que un crucifijo que estaba colgado en la pared cuando llegaron los oficiales, misteriosamente se encontró en el suelo. Buenas noches, policía, dígame. Buenas noches. Mire, soy Máximo Gutiérrez y desde hace varias horas en mi casa estamos notando fenómenos como paranormales. Una fuerza extraña mueve los enseres, pone los crucifijos boca abajo y hay una gran turbulencia. Me llamaron de la sala del 091. Me sorprendió que fuera el jefe de sala, que era un gran amigo mío, y me dijo, oye, convenía que fueras tú a un tema de Vallecas. No me dio más detalles, me habló de que ocurrían cosas extrañas en una casa de la calle Luis Marín. Fue, yo creo, una de las peores noches, y hemos pasado muy malas noches en no dormir. Pero esa noche es que pasó de todo. Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía. El agente de policía que recibe la llamada no daba crédito a lo que le estaban contando, ¿no? Es más, pensaba que o la persona que llamaba estaba ebria o que le estaban gastando una broma, ¿no? Por eso, para asegurarse que los hechos que le contaban eran ciertos, hace que otros miembros de la familia se pongan y se lo expliquen.
Y curiosamente todos coincidían en el relato de los hechos. Se oían ruidos, se oían las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras cómo pasaban por el pasillo. La puerta pegaban unos golpes que no eran normal, porque dormíamos en el salón todo. Empezaron a moverse cosas, y claro, ya empezaron a mis hermanas a chillar, todos a chillar, y teníamos pánico. Fue horroroso, o sea, se movía todo, horroroso. Y se llamó a la policía porque no sabíamos a quién acudir. Cuando llegamos al portal, la escena que vi fue, pues, una familia al completo, con un frío tremendo. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en la casa? Dice, se producen fenómenos extraños y ahí no podemos estar. Y saltan los cuadros, no sé qué. Bueno, pues, si le parece, si no tiene inconveniente, subamos arriba y vamos a verlo. Claro, tú le dices a la policía que en tu casa no hay nadie, pero se están moviendo las cosas. Pues claro, la policía no se lo cree. Total, que entramos en la casa, hicimos un recorrido por ella, me comentaron lo que les había pasado, que era que volaban los cuadros, que los cuadros se cambiaban de posición, se ponían boca abajo. Cuando la policía procede a la intervención en la casa de Vallecas, se encuentra con una escena, bueno, yo me imagino que aterradora, porque toda la familia ha desplazado colchones al salón porque tienen miedo a dormir en las habitaciones a raíz de los fenómenos que se están produciendo. Que cuando se metían en una determinada habitación, pues que una fuerza para ellos oculta les trasladaba de una cama a otra, porque era una habitación que tenía 2 camas. Bueno, pero ha habido algo más. Dice, no, es que se produce el tema cuando se apaga la luz. Entonces decidieron apagar la luz y quedarse dentro de la casa ellos. Apagamos todo y de repente una puerta de un armario, de un comedor que teníamos, se abre pero súper violento, o sea, haciendo un movimiento de varios golpes abriéndose y cerrándose. Y ahí estaba la policía. Y de golpe y porrazo, inusitadamente, se abrió una puerta de un mueble de sobresalón y golpeaba fuertemente. No estaba preparado porque inmediatamente dije que encendiera la luz y hicimos una inspección por allí a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño. Vimos que eso había ocurrido. Efectivamente, hasta ahí fue lo que pasó. Que yo no daba crédito. Estaba fuera, se abrió una puerta del armario y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa, nada más mis padres y la policía. La terraza estaba limpia, no había nada, pero sonó como si estuviera al lado. La verdad que fue un sonido a esa hora de la mañana estruendoso y bueno, ya no sé si estabas un poco mediatizado al tema pero la verdad es que se me puso un poquito como a todo el mundo que hubiera estado allí. Es más, 2 policías o 3 que estaban allí dijeron que no lo aguantaban y que se iban fuera. Los padres comentaron a la policía que Estefanía, su hija, había muerto un año antes. Me contaron historias de una hija que había muerto por practicar la Ouija. La Ouija no es un juego y se vende como si fuera cromos. La gente lo compra como si fuera un juego y no es un juego que puede pasar o no puede pasar. Pero a mi hermana la pasó y mi hermana falleció. Los agentes también inspeccionaron el baño. Según la familia, era el lugar más embrujado de la casa. Se informa que mientras estaban en este sitio, sintieron un descenso repentino de la temperatura que nunca antes habían sentido en su vida. Los agentes abandonaron el apartamento a toda prisa, conscientes de no poder hacer nada. Estefanía era la primera vez que hacía la tabla Ouija. Pues eran 4 chicas en la biblioteca de dirección del colegio. Se cerraron allí y le hicieron. Yo me quedé fuera de la puerta porque yo no quise entrar. Es verdad de que no nos dimos cuenta y entró la profesora y oímos mucho barullo, mucho como discusión. En ese momento encendió la luz porque tenía la luz apagada. Encendió la luz y cogió la tabla y la rompió por la mitad. En ese momento explotó el vaso y salió un humo que fue a mi hermana en la cara. Rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso
y el humo fue derecho a mi hija. Yo vi cómo iba el humo a la cara de mi hermana. Si realmente existió ese humo, la cuestión es por qué eligió a Estefanía. Si es cierto, en la época dorada del espiritismo hacían alusión a que en ocasiones del cuerpo del médium surgía una sustancia que acababa conformando precisamente formas fantasmales. Lo llamaban ectoplasmas. ¿Podemos hablar que en el caso de Estefanía ese humo no fue tal, sino que realmente fue una sustancia ectoplasmática que surgió de la ouija? Realmente no lo sabemos. Muchas veces una ouija mal hecha, mal realizada, mal interpretada podría equivaler a que saliera el espíritu de la tabla o la energía que hemos invocado en la tabla y que posea perfectamente una persona. Mi hermana no era gótica, no era siniestra y mi hermana no hacía la ouija casi a diario. A partir de ese día, la familia de Estefanía observa cómo la joven tiene un comportamiento cada vez más extraño. Aunque al principio no le dan importancia, pronto empiezan a pensar que puede estar poseída. Pues desde ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija le daba una cosa que se quedaba en coma. Mi hija, cuando volvía en sí, yo la preguntaba qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo, con una nube, y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, cogidas de la mano, que la llamaban. Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a hablar como en otro idioma. Algunos procesos pues hablan lenguas que no saben. Yo, por ejemplo, hacía las oraciones en latín y en algún caso me contestaron en latín, siendo así que aquella persona no sabía latín. Y decía que veía mucha gente, decía que eran sombras que veía y le decíamos, bueno, eso es tu cabeza, eso es tu... Pues es que nosotros no nos lo creíamos nadie. Estaba una tarde, se cayó y empezó a levitar y empezó a echar como una espuma por la boca y empezó a reírse y nos miraba con una cara que, bueno, no era mi hermana. Cambian el rostro, a veces como unos vómitos de unas cosas verdosas. Cuando ellos están distendidos, pues tienen un rostro normal y en cambio, cuando hablan diabólicamente, aquellas caras se descomponen y son realmente tétricas. Ante las experiencias paranormales que protagoniza Estefanía, sus padres inician un periplo por varias consultas médicas para tratar de obtener una respuesta a lo que le sucede a su hija. Y de partir de ahí mis padres le llevaron al hospital porque, claro, a ver, no sabíamos lo que le pasaba. Bueno, los médicos nos dijeron que eran convulsiones, y que podía ser ataque de epilepsia, pero es que un ataque de epilepsia no le evitas. No se le dobla la cabeza como se le doblaba. Mi madre la empieza a llevar a médicos y los médicos no le dan una respuesta de lo que tiene mi hermana. ¿Es real lo que cuenta Estefanía o es consecuencia de sus ataques de epilepsia? En realidad es muy difícil responder a esta pregunta. Y sobre todo porque la familia de Estefanía dice que no son los únicos fenómenos que tiene, que ella tiene otras cosas extrañas. Mi hermana Estefanía pues, se quedaba mirándote fijamente, empezaba a reírse y decían que, bueno, posiblemente hubiera sido epilepsia. Nadie hizo ninguna prueba. O sea, yo no tengo constancia de que a mi hermana se le hiciera alguna prueba de este índole, ¿no? Para saber si era epilepsia, ¿no? Lo cierto es que muchas personas epilépticas tienen una estructura cerebral que de alguna manera hace que pueda interpretar y sentir la realidad de una manera muy particular. Es muy probable que lo que ella decía, lo que ella sentía, para ella en su construcción de la realidad era tremendamente real. Se la llevaron al hospital, le hicieron todas las pruebas y le dieron unas pastillas para ataques de epilepsia y para las convulsiones. Pero realmente es que ella no tenía convulsiones, es que ella no convulsionaba. Y de partir de ahí, una detrás de otra. Había empezado a ver cosas ella, pues veía a la Virgen, también veía una sombra moverse por el suelo, monjes al lado de su cama. Mi hermana Estefanía lo que hacía es que cuando volvía en sí, decía que veía un pasillo muy largo, que la estaban llamando. No sé si fue por su gestión que tenía en ese momento del ataque que le había dado o lo que le estaba dando en ese momento, pero ella decía eso. El 14 de julio de 1991,
un año después de haber celebrado aquella sesión de Ouija, Estefanía muere repentinamente. Pero antes, la joven anuncia a su familia lo que está a punto de ocurrirle. Y mi hermana dijo que iba a fallecer antes que mis padres. Se lo dijo a mi madre. El mismo día de fallecer, no lo avisa. Estábamos pintando el piso y entonces le dice a mi madre, dice, me voy a morir más pronto. Y dice mi madre, anda, anda, si me tengo que morir yo antes que tú. Y ella dice, no, porque yo de esta noche no voy a pasar. Ella fue capaz de predecir su propia muerte. Esto, entre comillas, no es algo anormal, puesto que se sabe que los propios animales, por ejemplo, son capaces de predecirlo. En el caso de los seres humanos es que somos pura química. Seguramente hay un instante en el que ya te abandonas y eres consciente de que marchas y por eso pides despedirte de tus seres queridos. Pero claro, esto normalmente lleva unas pautas naturales, ¿no? De edad, de enfermedad, de lo que sea. No se corresponden a una joven que hasta ese momento aparentemente estaba totalmente sana. Estaba llenando un cubo de agua porque acabamos de pintar. Fui a decirle algo, me miró y se puso como un perro rabioso a gruñirme y con los dedos doblados para que se tirara a mí. Y se cayó en ese momento y le empezó a dar otra crisis. Como cada vez que tenía una crisis, sus padres le dieron la pastilla que solía calmarla. Por un momento todo volvió a la normalidad. O sea, que con la novia dado una vuelta. Mi hermana no fumaba, ni bebía, o sea, nada. Y llegó a casa diciendo que le dolía la cabeza mucho, ¿vale? Que tenía mucho sueño y que le dolía la cabeza. Bueno, pues lo primero que dije, digo, tienes la cena ahí, cena un poco y te vas a la cama. Cenó y se acostó, pues un día normal. Y esa noche escuché como un gruñido, encendí la luz y la vi incorporada en la cama, como sentada, y con una cara, y se cayó para atrás. Y ese día, a las 2 y pico de la mañana, le pasó, o sea, ella se levantó de la cama, hizo como si le faltara el aire, cayó. Yo cuando fui a la habitación, ella se echaba manos a la cabeza y fue el último beso que nos dio y ya está. Y se la llevaron. Vino Samu y ya estaba muy mal y se la llevaron al hospital y allí ya falleció. Hay que ponerse en la situación de esta familia. La muerte de un hijo produce un inmenso dolor, ¿no? Pero en este caso, además, hay que añadir la impotencia, porque la muerte de Estefanía se ha producido en unas muy extrañas circunstancias. Es ingresada en el hospital Gregorio Marañón y a las 3 de la madrugada pues es declarada muerta. En esos ataques epilépticos puede haber de todo, desde un espasmo de glotis, puede haber también una aspiración de fluidos, no tiene por qué llegar a ser un vómito total, pero eso puede llevar literalmente a un colapso. Los médicos hacen un informe forense y ahí nos dicen que muere de asfixia pulmonar, muerte sospechosa. No saben decirnos por qué falleció, que solo yo creo que lo más que me inquieta a mí. Le hicieron la autopsia y no han sacado tampoco nada al respecto. ¿Por qué muerte sospechosa? Cuando era una chica muy sana, que ni bebía ni fumaba. ¿El por qué dicen eso? Cuando los médicos establecen en el informe que la muerte es sospechosa, para la familia eso tiene una traducción muy inquietante, pero en realidad lo que están intentando decir es que las causas de la muerte no están aclaradas. Nunca podremos afirmar si lo que veía Estefanía era real o producto de su imaginación, pero el caso es que ella lo sentía como cierto. Eso le producía un miedo atroz y hay que considerar que el miedo exagerado puede producir una aceleración del corazón que puede llegar incluso hasta la muerte. Hay casos, se han demostrado, de muerte por miedo. Eso es una realidad. Con lo cual, la capacidad de afectación que tú vas a tener ante una situación que tú llevas mal en este aspecto puede llevarte a situaciones extremas. Pero no por el fenómeno en sí, sino por tu propio miedo, tu propia sugestión. Morir de miedo realmente por una cuestión como ser posible, en teoría sí es posible. El miedo puede desencadenar una serie de respuestas brutales, ¿no?
el propio cerebro, evidentemente. Eso comienza en la amígdala cerebral, se propaga al hipotálamo, del hipotálamo a la pituitaria libera una serie de hormonas que actúan sobre las suprarrenales y uno se puede inundar de cortisol, que es una sustancia que lo que hace es predisponerte, prepararte para un ataque. Ella ya no soportaba la situación, era o morir de miedo o quitarse de en medio, porque ella ya no podría aguantar mucho más tiempo esta situación. Es probable que la niña, dentro de esas vivencias que ella tenía, realmente lo pasase mal. Eso sí que es cierto. Y la unión de una serie de cuestiones finalmente la llevarán a ese fatídico desenlace. Ese final trágico y repentino de Estefanía Gutiérrez Lázaro impacta en la sociedad española de comienzos de los 90. En el caso de Vallecas, los fenómenos no cesan con la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y mi hermana dijo que nos iba a dar 3 portazos a la puerta para saber que estaba ella ahí. Y nada, pues falleció mi hermana y efectivamente, a la hora que falleció mi hermana, nos daban 3 portazos a la puerta. Mi hermana muere el 14 de julio del 91 y al mes y medio empiezan a pasar cosas. Nos tiraban cuchillos, los vasos. Eso fue lo menos que pasaba en mi casa, porque veíamos la sombra que veía mi hermana por el suelo, veíamos los monjes que veía mi hermana. Estar todos en el salón y a uno de mis hermanos un vaso no le estalló en la cabeza porque estalló antes de llegarle. Salió de la cocina y estalló justo antes de darle. Si no, también le da la cabeza. Eso no tiene explicación. O ver una pelota de un pasillo, cómo se viene hacia ti. Yo cuando salgo al pasillo veo un bulto en el pasillo en el cual luego desaparece. ¿Sabes? Yo ya no veo más cosas. Ruidos hemos oído muchísimo. Se crea una especie de microambiente psicológico dentro de una familia en el que unos a otros, en muchas ocasiones, se van contagiando los síntomas, se van amplificando. Con esto no quiero decir que no sea cierto lo que contaban. Lo que estoy diciendo es que, si acaso fuese cierto, a la vez no es menos cierto que el clima familiar lo único que hace es acentuarlo, intensificarlo y potenciarse unos a otros. Y yo veía una niña y empezó a cantar la niña que veía. Empezó a tararear una canción que yo no conocía. Y empecé yo a tararearla también. Y esa niña estuvo conmigo mucho tiempo. Puso mi padre un sofá y una mesa de mármol, de estas de antiguamente que pesan. Puso la mesa y el sofá y a las 2 y pico de la mañana empezó a dar golpes a la puerta y terminó abriendo la puerta. Y eso lo he visto yo y no tiene explicación. Bueno, hay hechos que son muy difíciles de comprender y de asumir, ¿no? Pero lo cierto es que en el entorno familiar de Estefanía, todos, aún los escépticos, pensaban que todo aquello estaba sucediendo. Más allá de la enfermedad de Estefanía y la diferencia entre lo real y lo percibido, ¿es posible que algún miembro de la familia estuviera condicionando al resto? Pues no sería extraño que quizá no fuese Estefanía la pieza clave de la cuestión, sino quizá otra persona de la familia. En muchas ocasiones, personas que sufren alteraciones psicológicas importantes sean las causantes de este tipo de alteraciones. En muchas ocasiones también de una manera inadvertida. Es decir, hay una persona que es la responsable sin saberlo y sin embargo se le achacan todos los acontecimientos a otra que podría ser Estefanía. Era el día de los Santos, se levantó mi madre y teníamos todos, nos levantamos todos para ir al cementerio. Ese día íbamos todos al cementerio. Y ese día nos vimos todos la nariz negra, o sea, lo que es los agujeros negros, todos. Entonces se levanta mi madre, nos levantamos nosotros detrás de ella, la fotografía de tu hermana, y se hace así, la mira para hacia abajo y ve que la fotografía no está. O sea, que la fotografía estaba en el suelo, estaba boca abajo. Cuando la levanta, ve que la fotografía estaba quemada. La foto está quemada y el cristal está intacto por dentro. O sea, por fuera el cristal está bien y el cuadro está arañado, incluso, quema y arañado. Eso ha sido una de las cosas
que no encuentro explicación, ¿no? Porque tú cuando se cae un cuadro de un armario se rompe el cristal, ¿vale? Y estaba boca abajo, ¿sabes? Quemado la foto y el cristal intacto. Pasan los meses y los fenómenos paranormales van en aumento. Los Gutiérrez Lázaro no encuentran explicación a lo que ocurre en su casa. El 19 de noviembre de 1992, la familia no aguanta más y pide ayuda. Pues esa noche, cuando se llama a la policía, esa noche ya dormíamos todos en el comedor. Ya era, o sea, se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo. Y ya vio mi padre una sombra y dijo, no, voy a llamar. Dice, mi padre era totalmente, o sea, es que no creía en nada. Llamamos nosotros a la policía, lo llamó mi padre y fue por el terror y pánico que teníamos en ese momento para que nos ayudaran. La verdad es que pocas veces se producen llamadas de este tipo, ¿no? Yo personalmente, en mi vida profesional, jamás he tenido participación en un tema de esto, ¿no? Pero vamos, estoy seguro de que mis compañeros que acudieron a esta llamada lo hicieron con las mismas ganas y la misma profesionalidad con el que tratarían cualquier otro tema delictivo. Es en la habitación de Estefanía donde el inspector vive el fenómeno que allí ocurre, porque él acabó asegurando que la figura del Cristo, que estaba colgado de la pared, se separó de la cruz y fue a caer en una posición un tanto incómoda, una posición invertida encima de la cama. Vimos que el crucifijo se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado. Y observé una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy serios, como de una garra, pero en toda la puerta. Después el propio inspector cuenta que él entró en lo que la familia llamaba el epicentro de todos los fenómenos, que era un cuarto de aseo, que lo tenían inutilizado precisamente por el miedo que les daba entrar allí. Y el inspector entró en ese aseo y dice que sintió de pronto un frío como jamás en su vida había asumido. Que fue una reacción absolutamente distinta a todo lo que él había vivido hasta ese momento. Me abrieron con mucha precaución, me introduje dentro y yo no sé si era que podía ser también, porque ya estaba un poquito mediatizado, la verdad es que se me pusieron los pelos para arriba. Otro de los fenómenos que vivieron estos policías es que sobre el tapete de una mesita auxiliar que había ahí en el salón, ellos encontraron una sustancia viscosa, un poco amarronada, que identificaron como babas. Lamentablemente no se recogió muestra de aquello ni se analizó, porque bueno, corrían otros tiempos y no había los adelantos que hay ahora. Ellos dicen que notaron cosas que eran muy raras, ya se fueron. Es que blancos, pero blancos, o sea, asustados. Nos miraban con una cara, pues si ya nosotros estábamos asustados, nos asustaron más. La respuesta que le di fue que estábamos a su entera disposición, que como policías no podíamos, en vista de lo ocurrido, no podíamos hacer otra cosa que darle nuestro apoyo y que cuando nos necesitara, que nos llamara otra vez. Había poco más que investigar. No había nada tangible, no había heridos, no había sangre, no había nada que recoger, no había un agresor. Y en el caso de que hubiera un malo, era un malo bastante demoníaco y difícil de coger. El inspector tuvo que hacer su informe, y el hombre, pues, oye, lo ha hecho lo mejor posible para que no le tomaran por otra cosa, ¿no? Luego ya se fueron, ellos dijeron que no podían hacer nada y se fueron. A raíz de eso se hace un informe policial y como que la gente empezó más a creernos. Yo cuando termina el tema me acerco a la comisaría más cercana, que era la comisaría de Vallecas, y desde allí llamo por teléfono al jefe de sala y le explico la
lo que había ocurrido, qué es lo que había visto, y el jefe de sala pues tomó nota e hizo una nota informativa. A las 02:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. En este caso, creo que lo que le da el marchamo de veracidad son los informes policiales. Estos informes policiales ya suponen el dar pues, un aspecto notarial externo, ¿no? Viene alguien externo, foráneo al fenómeno, y de repente se vuelve partícipe de ellos. El suceso ocurrido en la casa de los Gutiérrez Lázaro se vuelve tremendamente mediático y alcanza gran repercusión. Nos atulgaron mucho en la cabeza en el tema este de que hubiera tanta gente en mi casa. O sea, yo llegaba a lo mejor del colegio o de trabajar incluso ya después y me encontraba pues a un montón de periodistas, a un montón de gente haciendo entrevistas, ¿vale? Pues aquí seguimos en directo cuando son las 11 y casi 38 minutos, y casi 28 minutos. Hay veces que la policía no se limita solo a detener a los malos. A veces hasta le puede tocar perseguir fantasmas. Fantasmas como los que quitaban el sueño a los vecinos de una casa de la barriada madrileña de Vallecas. Lo que allí sucedía era muy poco normal, era más bien paranormal. Poco después, la familia Gutiérrez vendió su casa y se mudó, deteniendo definitivamente los eventos paranormales. Los nuevos anfitriones nunca fueron testigos de ningún fenómeno inexplicable. El caso Vallecas es uno de los casos de fenómenos paranormales más famosos en España. Este fue documentado por los policías nacionales, quienes normalmente no se dejan influenciar fácilmente, y quienes en cualquier caso no podrían ser influenciados por la historia de este apartamento, ya que no sabían nada de lo que había sucedido en el sitio con anterioridad. Tiempo después, la madre de Estefanía fue sometida a un examen psicológico en el que se encontraron signos de inestabilidad emocional, necesidad de atención y propensión a la ansiedad, lo que sugiere que de alguna manera pudo haber acentuado la magnitud de los hechos de los que había sido testigo. Sin embargo, los hechos descritos en el atestado policial no guardan relación con los relatos narrados por la madre y deben entenderse como hechos objetivos que probablemente pudieron suceder. Años más tarde, 2 hermanos de la difunta Estefanía fueron entrevistados por el diario El Mundo. Dijeron que todo el caso había sido un fraude y que querían limpiar el nombre de su hermana. Dijeron que su madre sufría y estaba siendo tratada por epilepsia, al igual que su hermana difunta. Mi madre estaba y sigue siendo tratada por epilepsia convulsiva. Mi hermana también estaba siendo tratada médicamente. Se sospecha que tenía un cuadro de epilepsia, pero falleció antes del veredicto médico debido a un ataque epiléptico, no a nada inexplicable. ¿Y tú? ¿Qué opinas acerca de este aterrador caso? Háznoslo saber en los comentarios. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.